Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. El presidente Guillermo Lasso anunció que a partir de septiembre iniciará un nuevo proceso de vacunación cuya meta es inmunizar al 85% de la población, con el fin de reactivar varios sectores del país. Este lunes 9 de agosto no habrá jornada de inmunización en ningún punto a nivel nacional. Belisario, Quevedo, Cotocollao y Calderón continúan siendo las parroquias del norte de Quito con el mayor número de contagios de COVID-19. Pese a que la conciencia ciudadana sobre la importancia de protegerse incrementó, la propagación del virus no cesa. No dejar descuidados de estos casos que se presenten, sean positivos o sean confirmados, para poder actuar justamente a tiempo. Para evitar que la enfermedad termine con la vida de la población, las autoridades esperan durante el mes de agosto completar las segundas dosis de al menos 9 millones de personas. La Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Salesiana, el Colegio Benalcázar, el Centro de Convenciones Bicentenario, la Unidad Educativa Quiteño Libre, la Unidad Municipal de Calderón también, el Colegio de Guayabamba, la Unidad Dillon en Puéllaro y 24 de julio en la parroquia de Pacto. Hasta este domingo existe una convocatoria abierta para adultos, adultos mayores y jóvenes hasta los 16 años, quienes pueden acudir a cualquier punto de vacunación y ser inmunizados. Sin importar las causas del retraso, serán inoculados. La primera vez que me salió para que me fuera a vacunar, no podía porque estoy en un tratamiento porque tuve medio trombosis. Y entonces estaba con un tratamiento de coagulación, poníamos unas inyecciones. Y la doctora que me atendía dijo que no me podía vacunar todavía hasta que ver. Sí, ya era hora, ya me llamaron hasta el colegio y no asistí, porque no tenía tiempo. Estoy feliz, orgullosa de ser ecuatoriana. Hermoso. En este proceso cada vez existen más organizaciones sociales que colaboran, organizan los vacunatorios y entregan información. Paciencia, mucho trabajo, a veces mucho frío, mucho sol, mucha gente que viene, claro, enojada porque a veces no puede vacunarse, pero aquí estamos. Exacto, sí. De acuerdo al Ministerio de Salud, cada centro de inmunización está preparado para recibir a más de 1.000 personas por día, tomando en cuenta que durante el mes de agosto solo se aplicarán segundas dosis. Luego el gobierno prevé otra etapa de vacunación. La siguiente etapa será vacunar al 85% de la población ecuatoriana. Cuando logremos eso, que espero que sea en diciembre de este año, podemos decir que vamos a reactivar la economía de manera plena. De acuerdo al Ministerio de Salud, cada centro de inmunización está preparado para recibir a más de 1.000 personas por día. Este 9 de agosto no se abrirán los puntos de vacunación a escala nacional debido al feriado. Desde el martes se retomará la atención. Quienes estaban agendados para este lunes podrán acudir a los vacunatorios del 10 al 15 de agosto, informó Sofía Vintimilla. En el Distrito Metropolitano de Quito, la variante Delta del COVID-19 ya es comunitaria. Así lo confirman funcionarios pertenecientes al sector salud del Cabildo e investigadores de universidades privadas. El gobierno central, ante la mutación del coronavirus, exhorta a la población a cumplir con las medidas de bioseguridad. Según un comunicado del Ministerio de Salud Pública, en la provincia de Pichincha existe un total de 8 casos confirmados de personas que portan la variante Delta del COVID-19. Lo que se pregunta a la población es cómo un número tan reducido de casos pueden asegurar que el virus es comunitario. ¿Qué significa contagio comunitario? Es decir, que una persona se contagia de este virus sin haber tenido un antecedente de viaje, esta persona o sus contactos cercanos, es decir, se contagia normalmente en el sitio donde vive, en su sitio donde trabaja, donde está normalmente. Eso es lo que se denomina un contagio comunitario. De esto, según los especialistas, ya se tenía registro desde la semana anterior. La magnitud de lo confirmado, aseguran, se verá en el transcurso de los días. Al saber que es mucho más transmisible que las demás variantes, al menos un 70% más, que tiene una altísima carga viral, es decir, que puede contagiar muy rápidamente, en muy poquito tiempo, y hacer que la persona contagiada desarrolle síntomas cuando los llegue a desarrollar también en menor tiempo. Ya la OMS lo hizo hace unos días atrás. Esta variante va camino a ser la variante dominante, como en su momento lo fue la alfa. La variante Delta está circulando en Quito y en otras zonas del país. Además de esa mutación, hay que tomar en cuenta que la población debe seguir cuidándose, pues las otras cepas del COVID-19 registran mayor número de casos en los estudios. No tenemos un número
muy alto de casos de esta variante Delta. Las otras variantes que seguimos encontrando siguen siendo la alfa, la gamma, la iota, la lambda y esta B1621 originaria de Colombia como las principales que encontramos, y obviamente sí, cada semana estamos encontrando más Delta también. Hasta este viernes, las autoridades han identificado en la provincia de Pichincha 3 nuevos casos de la variante Delta. En total suman 8 infectados. El Oro registra 60, Azuay 4, Cañar 3, Guaya 5 y Manabí 10. Es decir, a escala nacional suman 90 casos. Asimismo, se mantienen en 7 el número de fallecidos relacionados con la mutación del virus. Informó Javier Rosero. La intención del gobierno nacional para elaborar las vacunas rusas Sputnik V y Sputnik Light es percibida como poco probable en el mediano plazo. Según el Colegio de Químicos y Bioquímicos de Pichincha, el proceso para la consolidación de la vacuna demanda estándares y controles estrictos que actualmente el país no tiene. La directora ejecutiva del Colegio de Químicos y Bioquímicos de Pichincha recuerda a la población y a quienes no conocen sobre la elaboración de una vacuna que sus medicamentos tienen un origen biológico, razón que obliga a quien desea fabricar las fórmulas a utilizar estándares altos de calidad. Hay que hacer controles rigurosos durante todo el proceso, durante inclusive la recepción de los insumos, todo el tiempo los controles para asegurar la eficacia, la seguridad, la inocuidad. Después tenemos que hablar de las buenas prácticas de manufactura. Ese es solo uno de los pasos a considerar si se busca replicar la vacuna rusa en el país. Ya en términos más puntuales, la infraestructura del laboratorio para que se cumpla ese objetivo es otra de las dudas que generan los expertos. No sé en qué infraestructura el presidente esté pensando realizar la fabricación, porque entiendo no sería la fabricación total desde el inicio hasta el fin, ¿no es cierto? Y lo primero que habría que hacer es que la autoridad misma, la autoridad nacional, asegure que contemos con la infraestructura adecuada para poder fabricar este tipo de productos. Basados en esos parámetros, creen que al menos en el mediano plazo es complicado ejecutar un plan tan ambicioso como el de crear la vacuna Sputnik V y Sputnik Light en el país. Yo no me atrevería a decir que es imposible, pero le veo muy complicado, porque como le digo, dada la complejidad de los productos y concretamente de un producto biológico como es la vacuna y las características de las vacunas para COVID, yo no le veo que en un corto plazo habrá cómo hacerlo. Estos son los criterios que ponen sobre la balanza las intenciones de fabricar el medicamento contra el COVID-19 en el país y de otra parte la complejidad de dicha empresa. Informó Javier Rosero. A puertas del feriado por el 10 de agosto, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional hace un llamado a los 221 municipios del país a realizar controles para evitar aglomeraciones. Médicos recomiendan reforzar las medidas de bioseguridad, así esté vacunado. En el feriado por el 10 de agosto, muchas personas aprovecharán para desconectarse de la rutina y salir de viaje. Sin embargo, no podemos olvidar que aún estamos en plena pandemia a causa del COVID-19 y se registran más casos de la variante Delta. Existe libre movilidad en el territorio ecuatoriano. Sin embargo, desde el COE Nacional hacemos un llamado respetuoso para que la ciudadanía que se va a desplazar por diferentes puntos de origen y destino del país lo hagan adoptando todas las medidas de bioseguridad. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, hizo un exhorto a los 221 municipios del país para el control del espacio público y de aglomeraciones, que realicen los operativos pertinentes y verifiquen que se cumpla con los aforos permitidos. A los GATS y los COEs cantonales de estos sectores generar el control de aforos, horarios y sobre todo el consumo de bebidas alcohólicas. Es fundamental el control de aforos en el transporte público y en el transporte interprovincial. En la provincia del Oro y la ciudad de Guayaquil, rige un estado de excepción focalizado con normas específicas por los casos de la variante Delta, mientras que en Quito se confirmaron 3 nuevos casos. Los médicos recomiendan evitar visitar sitios concurridos y reforzar las medidas de bioseguridad. Evitar la aglomeración de personas, estar en sitios sin mucha ventilación, evitar hacer reuniones. Necesitamos la disciplina. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, apunta a que no es momento de confiarse ni bajar la guardia. El estar vacunado no libra de un posible contagio. La vacuna por sí no le va a evitar que usted se infecte, todavía tiene ese riesgo
infección. Lo que la vacuna le evita es tener una enfermedad grave, incluso la muerte. Señala que ser prudentes en este feriado ayudará a que en 15 días la situación hospitalaria no empeore. Por el momento el sistema sanitario está trabajando al límite de su capacidad y se han duplicado los casos positivos. Informó Priscila Cadena. Europa puso en marcha el pase verde como requisito indispensable para el ingreso a escuelas, universidades y espacios públicos, medida que genera controversia y protestas de algunos grupos. Entre grupos a favor y en contra, Italia anunció que exigirá el pase verde o certificado de vacunación desde septiembre. Es así que el documento virtual mostrará toda la información del ciudadano. Nos comprometemos a hacer todo lo posible para que las escuelas vuelvan a abrirse con total seguridad en septiembre y en persona. Con esta nueva ley ordenamos el pase verde obligatorio como requisito para acceder a las escuelas para todos los empleados de las mismas. Documento que también será necesario para viajes de larga distancia, así como la entrada a restaurantes, gimnasios, cines y teatros. Decisión que ha generado críticas y movilizaciones. Francia, que también se acoge a la medida, sumó a su lista el ingreso con pase verde para hospitales. Seguiremos con la movilización a partir de septiembre cuando todo el mundo se reincorpore. Y después, si el gobierno nos cede, iremos a los tribunales. Pondremos en marcha las demandas. Tribunal que validó la aplicación de la ley que regirá en varios países de Europa como Reino Unido, que también pedirá el pase verde para la entrada al país, aunque indicó que no será obligatorio el aislamiento de 10 días. Informó Caterine Aguirre. La penitenciaría del Litoral en Guayaquil fue intervenida durante 10 horas por la Policía Nacional, que realizó allanamientos en todos los pabellones. Nuevamente encontraron garitas artesanales, droga, armas y hasta granadas. Los reos tenían el control de las puertas de algunas áreas del reclusorio. 3 de la madrugada y los uniformados de casi todas las unidades policiales, en especial de las tácticas, arribaron a la penitenciaría del Litoral para inspeccionar nuevamente los pasillos, celdas, patios y cada rincón de la cárcel más grande del país. Y en algunas áreas los reos les cerraron las puertas a los gendarmes. Estaban blindadas desde el interior, donde se quiere decir que están tomados por los PPL. Entonces es importante que nosotros nos demoramos del momento que vamos a ingresar. Amanecía y los jefes policiales presenciaron que desde otros pabellones los vigilaban y al entrar se percataron que otra vez lograron armar de forma artesanal con soldadura esa garita que inmediatamente fue destruida. De mejor material de las anteriores. Entonces, sinceramente, nos sorprende cómo se permite el ingreso de este material. Y más adelante, se acuerda que era utilizada constantemente para pasar de un pabellón a otro, por esas paredes de casi 10 metros de altura. Ha habido un poco de oposición de un pabellón en la cual querían levantarse, pero nosotros tuvimos que reforzar ese pabellón para poder controlar y no se dio ningún tipo de novedades. El día de hoy no tuvimos situaciones adversas, por ende inmediatamente se procedió a hacer los operativos pertinentes en cada uno de los pabellones. 200 policías fueron desplegados en el operativo denominado Presidio, en el que decomisaron 3.255 dosis de droga, además de 130 teléfonos celulares, 196 armas blancas, 2 chalecos antibalas, 9 routers para distribuir el internet entre los PPLs, una alimentadora para más de 100 balas, 2 granadas tipo limón y entre otros objetos. Estas fueron detonadas de forma controlada por elementos del KIR. Todas las evidencias fueron presentadas en la sala de espera de la cárcel, donde aún se preguntan de dónde salen, quiénes las ingresan o quiénes permiten este tipo de corrupción que arma constantemente a grupos peligrosos, como los tiguerones, lobos y choneros. Que aquí tiene que haber una mejor seguridad, de mejorar la infraestructura del centro penitenciario, tiene que haber equipo de primera, equipos de tecnológicos como son escáneres, rayos X, sillas simétricas. Aparte de esto, tiene que haber más agentes penitenciarios. Esa es la mía, te va a llevar, me van a dar sin arma, mira. Bien organizado, bien, te va a llevar lo que quieras, no importa. El operativo en todos los pabellones duró 10 horas, informó Charlie Pisa. 3 sacapintas que robaron $7.000 fueron capturados por agentes de la Policía Judicial. Videos de cámaras de seguridad fueron claves en el seguimiento investigativo. Una motocicleta y un vehículo participaron en el delito.
En estos tiempos donde la delincuencia no da tregua, todavía resulta difícil entender cómo ciertas personas se arriesgan a mover fuertes sumas de dinero sin las medidas de seguridad. Horas atrás, un ciudadano retiró $7,000 de una agencia bancaria ubicada en el norte de Quito. Con semejante suma se subió a su carro y se fue. Nunca se imaginó que sacapintas le seguían de cerca. Una moto intercepta mientras él llegaba a sus oficinas donde él laboraba y se baja 3 ciudadanos amedrentándole con armas de fuego. El robo quedó grabado en cámaras de seguridad. Las mismas revelan que actuaron en una moto y un vehículo. De acuerdo a varios datos que tenemos, ellos serían partícipes de unos 3 eventos más, no solamente en la ciudad de Quito, sino en ciudades del país. El chofer de la motocicleta se mueve sigilosamente. Después de algunos segundos recoge a 2 sujetos. En total 3 huyen con el dinero y el carro, como que brindando seguridad. Siguiendo el hilo delictivo, agentes de la judicial del DMQ lograron ubicar en el sur de la ciudad al vehículo en el que se movilizaban 3 sujetos. En un allanamiento encontraron una motocicleta y artículos relacionados al robo, así como algo de dinero. Entre esos, los documentos del perjudicado. También encontramos sus teléfonos celulares y $540. Falta un cuarto participante por ser capturado. Este sería quien se llevó gran parte de la plata y las armas. Los detenidos son de nacionalidad colombiana y cuentan con prisión preventiva por el delito de robo. Tenemos ya cierta información relevante proporcionada por estos mismos ciudadanos y estaremos ya próximos a realizar la captura de este ciudadano que falta, obviamente, que es el que tenía las armas y parte del botín. Delincuencia y más delincuencia. Sobre la avenida Brasil fueron capturados 2 sujetos dedicados al robo de personas y domicilios. Extrañamente, los sospechosos andaban armados y a bordo de una motocicleta. En Quito informó Iván Casamen. En 48 horas, agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios decomisaron 137.000 productos que ingresaron al país de contrabando. Estiman que el valor de la mercadería ascendería a los $400.000. Los operativos fijos y móviles se realizaron en las provincias de Guayas, Imbabura, Carchi, El Oro y Pichincha. En 2 días los agentes policiales lograron el decomiso de una variedad de artículos que ingresaron por la frontera sur y norte sin la respectiva guía de remisión ni facturas, mejor dicho, por pasos clandestinos, lo que termina siendo una actividad de contrabando. Aunque los puentes internacionales permitidos se encuentran cerrados, el contrabandista siempre busca algún tipo de paso de segundo o tercer orden o las conocidas trochas. En total, 137.000 productos fueron decomisados. Por la frontera norte ingresan básicamente medicamentos, calzado, vestimenta, textiles, productos de aseo y cigarrillos, que tienen como destino final mercados como la zona comercial del Tejar en Quito y otros puntos de la ciudad. Y a través del contrabando fraccionado o a través del hormigueo, llega el acopio en las ciudades cercanas a las ciudades satélites o ciudades grandes. Mientras por la frontera sur básicamente pasan por trochas y pasos ilegales productos perecibles como cebolla, frutas, papa, legumbres que llegan a mercados de la ciudad de Guayaquil. Hacen traslados comúnmente nocturnos, hacen también el traslado de movilidad humana con personas que están llegando al Ecuador. 6 operativos dirigidos a evitar que mercadería de contrabando afecte a la industria nacional y al fisco. Estiman que el valor de lo decomisado ascendería a los $400.000. Finalmente realizar la venta y principalmente lo hacen en línea. Hoy están utilizando mucho las alternativas que tienen a través de los factores que existen en el Internet. 6 personas fueron detenidas. Las investigaciones apuntan a desbaratar redes transnacionales de contrabando. En Quito informó Iván Casamen. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Raúl de la Torre, familiar del excontralor Pablo Celi, ratificó que entregó coimas por parte de la empresa No Limit para el desvanecimiento de glosas. Esto como parte del testimonio anticipado por el caso de presunta delincuencia organizada. A pocos días de que se termine la instrucción fiscal en el caso Las Torres, el testimonio anticipado de Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador y familiar del excontralor Pablo Celi y Esteban Celi, detalló cómo entregó dineros de coimas. Ha sido muy minucioso con referencia a Petroecuador, ha dicho de manera detallada montos, cantidades, fechas, requerimientos, ha presentado inclusive autoridades de Petroecuador, ha referido a autoridades que han estado en la presidencia de forma muy detallada.
A pesar de que Raúl de la Torre aseguró haber hablado con Pablo Celis sobre los dineros de la empresa No Limit, su defensa expresa que esto no involucraría directamente al excontralor. Dijo que habló con referencia a que estaba tratando el tema de No Limit con Esteban y que le había dicho, bueno, arreglen con él, pero es un tema que básicamente desplaza la responsabilidad a su hermano, porque él es el que tenía que ver qué es lo que estaban tratando efectivamente con Raúl de la Torre y con referencia a No Limit. Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, dice que las declaraciones de la Torre no han sido ninguna sorpresa en el caso, pero que lo revelador de su testimonio fue que dio a conocer más nombres de personas con quienes al parecer habría tenido acercamientos y que no estarían involucradas en el proceso. Sino que salieron otros nombres que curiosamente ni siquiera han sido llamados a declarar. Bueno, ahora recientemente están llamados para esta semana, como el exministro Carlos Pérez, que según Raúl de la Torre pide dinero a nombre de él también, y otras personas como Santiago Cuesta, que tampoco está procesado, y entre otras varias muchos personajes. A su vez, Encalada explicó que las revelaciones de Pablo de la Torre han permitido poner en duda la credibilidad de sus testimonios. Lo bueno es que pudimos obtener esta información, que creo que es importante porque la credibilidad de un tipo como este, acostumbrado a realizar este tipo de acciones, creo que de alguna forma ha sido minada. ¿Por qué tendríamos que creerle a él cuando él se ha tomado el nombre de tantas personas? Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos en Miami en junio del 2019 y procesados por lavados de activos por la justicia estadounidense. Y actualmente la Fiscalía ecuatoriana los investiga junto a otros involucrados más por el caso de presunta delincuencia organizada, por el pago de $13 millones por el desvanecimiento de 6 losas a favor de la empresa No Limit. Informó Mauricio Sánchez. El exministro del Deporte del Correísmo, Raúl Carrión, fue declarado inocente por el presunto delito de peculado. Así lo determinó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Carrión está prófugo desde agosto del 2020. Sobre él pesan otras 5 causas. La tarde de ese viernes en la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia de juicio en contra del exministro del Deporte Raúl Carrión y otros por el presunto delito de peculado. Es así que el tribunal dio a conocer su resolución. La sala especializada de lo penal, integrada por la jueza Daniela Camacho, Byron Guillén y Walter Macías, declararon inocente al exministro y otras 3 personas acusadas del ilícito. Según los magistrados, la Fiscalía no fue explícita en identificar las conductas ejecutadas por los procesados para que se constituya el delito, además de que no puede advertirse abuso de fondos públicos. E indicaron que los declarados probados no se adecúan al tipo penal de peculado previsto en el artículo 257 del Código Penal y resulta jurídicamente inviable que el tribunal declare la existencia del delito de peculado acusado por la Fiscalía, pues según esta última los hechos habrían ocurrido entre el 2007 y 2008 para la adquisición de implementos deportivos. Tras la decisión se les revocó las medidas cautelares dictadas en su contra. Carrión fue ministro del Deporte en el gobierno de Rafael Correa y formó parte de su primer gabinete, y es quien está prófugo de la justicia desde agosto del 2020 y hasta la fecha se desconoce de su paradero. Informó Marilyn Jaramillo. Santiago Guarderas presentó una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral para que dé cumplimiento a su sentencia que ratificó la remoción de Jorge Yunda, mientras que el organismo convocó a Yunda a una audiencia por una presunta infracción electoral. Las miradas están puestas en el Tribunal Contencioso Electoral. Santiago Guarderas presentó una denuncia por infracción electoral para que el organismo actúe de manera decidida frente a su dictamen que ratificó la remoción de Jorge Yunda, mientras que Yunda señaló que pronto revelará por qué el TCE insiste en su destitución. Así continúa la pugna por la alcaldía y siguen llegando los recursos al máximo organismo de justicia electoral. Presentando una denuncia al depuesto alcalde Jorge Yunda Machado por el incumplimiento y las infracciones electorales que él ha cometido. Según el organismo, una sola denuncia por infracción electoral en contra de Jorge Yunda ha sido admitida a trámite y es la de Jessica Jaramillo, quien impulsó el proceso de remoción. Lo que procede es precisamente que se le notifique al señor Jorge Yunda con la denuncia
pero ya se ha señalado audiencia para el 27 de agosto a las 8:30. Además, el TCE confirmó que la Secretaría de Consejo cumplió con la entrega de documentación sobre la posesión de Santiago Guarderas. Por otro lado, en el ámbito jurídico, Gabriela Obando, que figura como procuradora metropolitana, ingresó un pedido de aclaración a la Corte Provincial de Pichincha. A la vicealcaldesa le llama la atención esta acción que coincide con la vacancia judicial. Hace uso del recurso de ampliación y apelación para que no entre en ejecutoría la sentencia. Y eso retrasa, porque los tiempos jurídicos para la atención de este recurso es de entre 20 y 30 días. Es decir, que mientras no se ejecute la sentencia de la Corte Provincial, Santiago Guarderas ni los colectivos sociales no podrán interponer recursos en la Corte Constitucional, que podría dirimir el enredo jurídico por la alcaldía. Y eso le sigue teniendo a la ciudad en este estado de inercia, y esto está provocando o llamando a una conmoción social. En ese sentido, los concejales evalúan su asistencia a 2 convocatorias de consejo hechas por Jorge Yunda para los próximos días. Informó Priscila Cadena. Los jueces de la Corte Constitucional resolvieron inadmitir a trámite la solicitud de interpretación que le hizo la función de transparencia y el control social sobre la situación que atraviesa la Contraloría General del Estado. Veamos. La Corte Constitucional no admitió a trámite el pedido presentado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que solicitaba que este alto tribunal interprete el artículo 208 para designar un contralor encargado. Esto mientras se realiza el concurso público para escoger a la autoridad definitiva de la Contraloría General del Estado. Los magistrados en su dictamen argumentan: la Corte consideró que el peticionario en realidad no solicita la interpretación del alcance del artículo 208 numeral 11 de la Constitución, sino la creación de una norma de rango constitucional que establezca una solución de la laguna normativa en torno a la suplencia del titular de la Contraloría General del Estado, norma que, al decir de la misma petición, no estaría prevista en la Constitución, ni explícita ni implícitamente. En ese sentido, la Corte no tiene competencia para ello. Un fallo que está enmarcado en ley, sostiene el constitucionalista Stalin Raza. Y en este caso lo que se pretendía es que la Corte Constitucional cree una norma por la cual establezca a quién le corresponde ocupar la Contraloría General del Estado en ausencia del titular y en ausencia del subrogante. Es decir, cuando uno encuentra un vacío, uno encuentra una laguna en la Constitución o en las leyes, la Corte Constitucional no es la llamada a llenar ese vacío o a colmar esa laguna, ¿sí? Vía interpretación. Con ello concuerda el también constitucionalista Rafael Ollarte, para quien, más allá de buscar nombrar a un contralor temporal, lo verdaderamente importante es llevar adelante el concurso público para designar al definitivo, proceso para el cual hasta el momento solo se ha aprobado el reglamento, considerando que quedan 5 meses, tiempo en el cual debe iniciar el periodo para el nuevo titular de esta institución de control. El Consejo de Participación ha abogado mucho por ejercer una facultad que no tiene, que es la de nombrar contralor temporal, pero no ha abogado en el mismo sentido para ejercer la facultad que sí tiene, que es nombrar el contralor definitivo. Es una cosa muy curiosa. No vaya a ser entonces que concluya ese periodo y aún no tengamos contralor, porque el Consejo de Participación se ha distraído en esta otra clase de cuestiones. Mientras tanto, Carlos Riofrío, quien fue designado por Pablo Celi desde la cárcel 4, donde guarda prisión preventiva por un presunto delito de delincuencia organizada, seguirá ejerciendo las funciones de contralor subrogante, designación que ya se encuentra asentada en el registro oficial. En Quito informó Adriana Rojas. Tania Castillo, defensora del pueblo subrogante designada por Freddy Carrión, intentó posesionarse en el cargo. Sin embargo, al intentar ingresar al edificio institucional, la fuerza pública no le permitió. Esto sucede cuando la defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovira, se encuentra en Colombia cumpliendo actividades oficiales. La pugna entre Tania Castillo y Zaida Rovira por el puesto de defensora del pueblo continúa en la institución encargada de velar por los derechos humanos. Este viernes Tania Castillo quiso ingresar a la dependencia para posesionarse en el cargo. Vengo con la resolución número 32, dictada por el titular de la institución, que sigue siendo el doctor Freddy Carrión Intreago,
y la 48, en la cual se me ratifica como defensora del pueblo subrogante. Según Castillo, dicho documento la ampara de forma legítima para ejercer la titularidad de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no pudo cumplir su cometido debido al impedimento de la fuerza pública. He venido a tomar posesión de mi cargo y como ustedes pueden observar, la puerta está cerrada de una entidad pública que se brinda servicios a diario. Simplemente la ciudadanía no puede ingresar, menos yo. No sé por qué está cerrada la puerta. ¿A qué le temen? Actualmente Zaida Rovira se desempeña como defensora del pueblo subrogante, razón por la que Castillo colocó el pasado 9 de julio una denuncia por usurpación de funciones. Haré lo propio si este momento no se me deja ingresar al edificio, porque tendré que seguir con las acciones legales correspondientes si no puedo tomar posesión de mi cargo. Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante, se encuentra en Colombia cumpliendo tareas oficiales de la Dependencia de Derechos Humanos del Ecuador, situación que deja ver que la pugna por el manejo de la institución todavía continuará. Informó Javier Rosero. Se nos acabó el tiempo, amigos. Gracias por acompañarnos finalizando la jornada, como cada noche. Es un gusto, es un placer. Algunas cosas importantes antes de finalizar. Primero, un feliz cumpleaños a nuestro productor de la emisión estelar de Comercio TV. Es un verdadero placer, un gusto y un honor trabajar con él. Y segundo, quiero invitarles a que no se pierdan la clausura de los Juegos Olímpicos aquí por la señal oficial Televicentro este domingo. A cuidarse mucho porque el COVID-19 sigue entre nosotros. Un abrazo grande.